Listo. Bueno, como les decía, entonces vamos a seguir hablando de la parte de infraestructura. Por aquí hay unos conceptos que por lo general se utilizan también dentro de esta infraestructura. Recuerden que toda esa información que estamos moviendo a través de eh, una serie de elementos que es de infraestructura, pues tiene que ver parte con las redes y con los sistemas de redes que se pueden encontrar. Entonces, pues hay unos conceptos que están aquí en un punto relacionados. Aquí hay unos términos que por lo general pues son conceptos básicos de redes, pero pues están involucrados también en infraestructura, ¿no? Por supuesto, como les decía, después profundizarán más en estos términos, pero son pues términos que se van a encontrar y que son bastante comunes a la hora de trabajar con los sistemas de redes de comunicaciones. Y de la interconexión pues que se manejan entre todos los dispositivos. Lo mismo este término por acá que mencionan acá como cliente servidor, uno de los modelos que básicamente se utilizan dentro de esos sistemas de arquitectura de red. Bueno, y aquí hay otros dispositivos que se pueden conectar adicionalmente que pues no son los normales, al igual que estos eh, que están mencionando acá como dispositivos móviles. Bien, pero vamos a hablar entonces de la parte de infraestructura de red. En este caso, esta introducción no, este, este, este. Listo. Básicamente nosotros cuando tenemos algún dispositivo, cuando vamos a trabajar con dispositivos de redes, eh, pues no nos referimos a toda esa infraestructura, no nos referimos a muchos términos que se manejan ahí, sino básicamente pues cuando uno inicia eh, y los clientes sobre todo que en algún momento van a utilizar algún servicio, pues ellos están pensando en la conexión, ¿sí? Más que en los términos que nosotros pues sí tenemos que aprender. Sin embargo, pues la perspectiva de ellos es un poquito más general. Lo que a ellos les interesa pues básicamente es estar conectados. Básicamente tener cualquier dispositivo, inclusive los personales o los dispositivos que llevan, por ejemplo, a una empresa o a un local comercial o a cualquier lado, a la casa de un amigo. Pues básicamente lo que mucha gente ahora está pensando es en si está conectado o si puede generar alguna conexión dentro de una red que esté dentro de su alcance. En este caso, pues todo el mundo piensa efectivamente si está conectado. Ya después pensará pues a dónde, ¿no? Y ese término pues ya ahí sí ya se vuelve más común que sería la conexión a Internet. Entonces el término de Internet ya empieza a referirse pues a esa conexión que la persona piensa pues que existe eh, en su mundo, que es una necesidad dentro de lo que está haciendo, dentro de su trabajo, una necesidad dentro de su entorno de la casa, dentro de las compras que está realizando. Y efectivamente, pues por eso en ese momento está funcionando la conexión y está tratando de pensar en la conexión. ¿Listos? Eso es lo que básicamente pues está pensando la gente. Para nosotros, pues el término de Internet sí ya va a incluir muchas más otras cosas. Va a incluir, por ejemplo, conexiones, ¿sí? Muchos tipos de conexiones, muchos modelos de red para hacer esas conexiones físicas y efectivamente pues muchos dispositivos también que van a estar conectados eh, ahí mismo. Entonces Internet ya se vuelve un poco más grande cuando empezamos a verlo pues en profundidad. Em, Básicamente Internet entonces lo que hace es unir, digámoslo así, de forma general todas las redes que están a nivel mundial de distintos tamaños, ¿sí? Unirla pues en una red que está interconectada. Esa red interconectada pues es básicamente la que estamos utilizando para conectarnos a nivel mundial, que es la conexión a Internet. Y estar conectado a Internet pues nos va a permitir intercambiar información con otras redes
nos va a permitir intercambiar información, por ejemplo, con empresas a las cuales vamos a hacer negocios. Eh, También para la parte recreativa se puede utilizar esas conexiones a Internet. Bueno, hay muchos usos que se le puede dar a esa conexión a nivel mundial, o esa conexión que estamos realizando todos a nivel global. Digamos que esa es la red eh, Internet, y nos referimos a Internet, que básicamente está conectando pues absolutamente todas las redes a nivel mundial. Digamos que en algunos términos o en algunas descripciones se hablan de la red de redes, que sería una conexión o una infraestructura de conexión pues a nivel mundial. Realmente pues son muchas redes que efectivamente pues tendrán algún punto en común con otras redes que los va a unir, y eso va a permitir pues que todas terminen estando unidas a nivel mundial. Ese Internet pues por eso crece, y por eso en algún momento no es tan fácil definirlo, no es tan fácil determinar cuántos equipos hay, no es tan fácil determinar cómo es un estándar único, ¿sí? Dentro de toda la parte de infraestructura, dentro de la parte física, porque puede unir muchos estándares distintos, puede unir muchísimos dispositivos también, ¿sí? Y por supuesto la información que se maneja a través de esa red mundial pues es gigantesca. Entonces Internet pues en algún momento es esa red de comunicación que tenemos global, que a nivel mundial pues nos permite hacer muchas actividades. Por ejemplo, ahí en esa imagen pues aparecen utilizar por ejemplo dispositivos móviles, por ejemplo para consultar el correo electrónico, noticias, redes sociales, eh, inclusive pues ahí también están involucrados dispositivos de telefonía, no solo celulares sino también telefonía, digámoslo así, fija. eh, y por supuesto pues eso nos permite intercambiar la voz. Las videoconferencias pues también terminan siendo una de las acciones que se puede realizar a través de estas redes que son pues gigantescas. Y por supuesto pues a los que les gusta divertirse pues los juegos en línea también eh, va a permitir que en algún momento pues se puedan conectar eh, a través de una red global, y por supuesto pues hacer partidas o tener partidas a nivel mundial. ¿Listo? Bueno, mm, Edwin me está preguntando que si la guía ya la envié. Edwin, todas las guías están subidas. La que iba a modificar sí está ya modificada. Solo era el foro el que se iba a modificar, de resto todas igual. ¿Listo? Bueno, pero todas las guías ya están en la plataforma desde hace rato. Bueno, sonido. Bueno, Jason, ¿ya me escucha bien? No hay problema, Jason. Ya, sí, señor, ya. Bueno, listo. Bien, entonces a eso sí ya nos tenemos que empezar a meter con otros conceptos un poquito más complejos. A medida que van mirando esas infraestructuras de red, eh, cuando tratemos la parte de comunicaciones y cuando se vea pues más a fondo, se van a dar cuenta que pues esto tiene muchas cosas. Y por eso pues es digamos el fuerte de esta carrera. En cuanto a porcentaje de pronto de actividades que se pueden realizar, no significa que no haya otras competencias que también tengan que ver con la infraestructura, eh, pero pues se van a dar cuenta que hay mucho que está involucrado con el transporte de la información y con las redes. Desde la casa pues podemos tener una red doméstica, ¿sí? Casi todos en la casa, o la mayoría en la casa, o un vecino pues tiene una red doméstica, tiene una contratación con un proveedor de servicios, y efectivamente dentro de ese contrato pues tiene un equipo que le permite crear una red doméstica pequeña. Al igual que pues todo el barrio o todos los vecinos pueden también tener sus propias redes domésticas. Todo eso les va a permitir a las personas pues conectarse desde la casa a la red de internet, a otros lugares del mundo, ¿sí? Y pues hacer todas las actividades que en algún momento
se realizan como de forma común o como es que son comunes hoy en día. Lo mismo pasa pues en las oficinas, las redes pequeñas que se manejan en una oficina de una empresa pequeña. eh, y este término de SOHO es referente a esas empresas que son pequeñas, que incluso también, eh, pues ahora se ha visto mucho que las empresas se manejan desde la casa prácticamente. La oficina termina estando desde la casa. Entonces este término SOHO pues ha sido un término que se ha expandido bastante. La facilidad de crear una pequeña empresa o la facilidad de trabajar inclusive desde la casa, pues ha hecho que en algún momento también tengamos una variación de ese concepto de redes. Ya no es solo la doméstica, sino que adicionalmente pues se termina convirtiendo en nuestra oficina. Eh, las empresas como las conocemos, las medianas o grandes, que tienen sus propias instalaciones, que tienen sus propias redes eh, incluidas dentro de esas edificaciones, y ahí por supuesto pues va a tener una cantidad de eh, usuarios, ¿sí? Con una serie de infraestructura que le va a permitir pues a esos usuarios realizar una conexión a internet. Y por supuesto si las unimos todas esas redes pequeñas desde la casa, desde las oficinas pequeñas, ojo, desde las oficinas grandes, etcétera, etcétera, pues eso termina siendo una conexión a nivel mundial. Y efectivamente, pues Internet es la red que nos va a permitir hacer esa conexión entre todos esos tipos de redes que podemos estar encontrando. El término local, pues se refiere a la infraestructura que tienen dentro de esos lugares. Si es en la casa, pues es una red doméstica local, ¿sí? Y esa red local, pues puede ser de distintos tamaños. Lo importante es poder conectar esas redes locales que son individuales y poderlas conectar a otro tipo de redes que son ya de una cobertura mucho más amplia. ¿Ve? Esa es la idea de conectar pues todas las redes a nivel mundial. Todos estos dispositivos que ustedes ven aquí, por ejemplo, los dispositivos como los smartphones, las tablets, eh, otros dispositivos que se han venido mostrando a través de los años, por ejemplo, esas gafas de Google, ¿sí? Por supuesto con una serie de dispositivos adicionales que lo hacen pues tener, digámoslo así, una computadora internamente dentro de las gafas. Y los dispositivos como los teléfonos inteligentes, pues todos esos dispositivos van a terminar conectándose a alguna red. Puede ser el de la casa, puede ser alguna red pública, ¿sí? Dentro de un negocio, puede ser inclusive la empresa, ¿sí? O inclusive pues una red mucho más pequeña personal eh, entre por ejemplo el smartwatch y el smartphone, y entre esos dos pues pueden armar una red bastante pequeña. Todos esos dispositivos pues necesitan una infraestructura. En este caso estos dispositivos que son móviles, pues no es que se necesite necesariamente una infraestructura entre el dispositivo bueno, entre cada uno de estos dispositivos, sino que ellos manejan pues unos tipos de señales que no necesitan eh, pues una conexión directa entre estos dispositivos. Sí la van a hacer a través de otro dispositivo alterno, ¿no? El que les va a suministrar una señal eh, que va a poder transmitir a otros dispositivos, pero pues entre ellos no necesariamente va a haber algo físico que los una. Si unimos, por ejemplo, un smartwatch a un dispositivo como un smartphone o una tablet, pues básicamente no hay una conexión física que podamos observar. Entonces, esa es una de las formas en que se podría tener una conexión. Aunque no la veamos, no significa que no exista la posibilidad de tener una conexión. Eh, ahí van aumentando los dispositivos, ¿no? Si tenemos esa opción de poder conectarnos, no necesariamente por algo físico, sino por una conexión inalámbrica, sin un cable, pues podemos empezar a aumentar la cantidad de dispositivos que yo pueda agregar. Entonces, desde un solo sitio, pues yo me puedo conectar, por ejemplo, con un televisor, con otro dispositivo, por ejemplo, en la cocina, y todos esos dispositivos pues van a terminar siendo parte, por ejemplo, si nos referimos a la cocina, de una red doméstica.
entonces voy a poder unir muchas más cosas de lo que inicialmente habíamos estado esperando. Una de las cosas que se ha ido también implementando pues son una serie de sensores. Los sensores pues por lo general sirven para controlar otros dispositivos mecánicos, y esos sensores y otros dispositivos adicionales pues han hecho que también haya entrado el concepto de un hogar inteligente o de inclusive edificios inteligentes, porque se ha tratado de conectar pues otros dispositivos eh, a la red y hacerlos parte de una red eh, dentro de una casa o dentro de una empresa. Entonces se le han ido agregando pues una serie de dispositivos que anteriormente no hubiéramos pensado eh, que se podrían agregar. Lo mismo va a pasar en la parte pública, ¿no? Los dispositivos que también se van a intentar agregar a una red ahora, pues van a ser mucho más complejos, ¿sí? Y pues dispositivos como, por ejemplo, la iluminación del alumbrado público, pues también va a poder conectarse eh, a una red, y esa red pues va a permitir, digamos así, entablar una conversación con ese dispositivo de iluminación. Claro, por supuesto algo muy sencillo, ¿no? Pero se va a permitir, por ejemplo, administrar esa conexión de luz, ¿sí? Se va a poder observar cuál es el comportamiento. De pronto se va a poder observar o se va a poder gestionar algo que tenga que ver con esa red de iluminación. Y eso lo pueden hacer pues también a nivel público, ¿no? Las redes van a estar involucradas también en ese sentido, ¿no? Entonces, muchos dispositivos que están uniéndose a las redes, pues anteriormente o hace unas décadas no estábamos pensando que efectivamente pues podríamos unirlos, ¿no?, a esta conexión eh, que estamos teniendo. Eh, a medida que pase el tiempo, pues me imaginaré que por supuesto van a intentar unir muchos más dispositivos, de pronto hasta nosotros, de pronto nos vamos a tener que unir en alguna época a una red, como un ser orgánico, pero igual pues unido a otros dispositivos de una manera mucho más eficiente de la que tenemos ahorita. No a través de otro dispositivo, sino de pronto pues nosotros mismos también nos podamos unir a una red. La idea es que entonces pues todas esas conexiones también van a permitir realizar o van a permitir adaptar todos esos dispositivos y conectarlos pues a una red de muchas formas, tanto con dispositivos físicos que sean visibles o como de otras formas que de pronto pues a simple vista no son tan fáciles de observar. Y eso son pues unas formas de conexión o lo que estamos tendiendo. ¿Listo? ¿Para qué necesitaríamos esas conexiones? Conectar tantas cosas en algún momento, porque pues todas esas cosas, como esos dispositivos que estamos conectando, pues están generando información, y la información es bastante importante moverla. La información o los datos que en algún momento nosotros tenemos o generamos, pues lo importante es que esos datos que generamos o que tenemos, eh, si los unimos con los otros datos o si los organizamos, por ejemplo, en unas bases de información, en datos organizados, pues toda esa información tiene algún grado de utilidad. La información que, por ejemplo, se maneja eh, observando datos, por ejemplo, de tráfico, ¿sí? Nos puede estar diciendo de pronto qué ruta tomar, y eso pues requiere que en algún momento haya información de algún dispositivo que esté analizando ese tráfico, o otros dispositivos incluso con intervención humana que también estén contándonos cómo sería ese tráfico sobre esa vía, para que toda esa información y esos datos que se están observando, esos datos que que alguien está suministrando, pues sirvan para el movimiento o, el, o la escogencia de una ruta que de pronto vayamos a tomar. Entonces todos esos datos en algún momento tienen que ser útiles, ¿sí? O me van a permitir determinar, ¿sí?, toda esa cantidad de datos, eh, pues algo más. Por ejemplo, los hábitos. Cuando nosotros empezamos a manejar un dispositivo, eh,
pues es bastante visible, por ejemplo, cuando utilizamos las redes sociales o cuando hacemos una búsqueda de información, que esos dispositivos, digámoslo así, empiezan a aprender de nosotros y de nuestros comportamientos y efectivamente pues empiezan a deducir de pronto, como pasa con, por ejemplo, el buscador de Google, empieza a definir pues ciertos hábitos de búsqueda y esos ciertos hábitos de búsqueda pues casi siempre van a orientar hacia los mismos lugares. De pronto no es lo mismo buscar una palabra para una persona y los resultados que se puedan mostrar eh, si se comparan con otra persona y con los resultados que le muestra. Entonces esas dos personas en algún momento sus datos de búsqueda pueden ser distintos, pero el navegador o el buscador que en este caso estamos utilizando, eh, ahí sí es el que va a terminar aprendiendo o está, digámoslo así, darnos sugerencias de acuerdo a un aprendizaje de las características que está observando mientras que hacemos la búsqueda. Entonces, esos también, digamos, pueden estar aprendiendo de toda esa información y, por supuesto, nos pueden estar dando sugerencias sobre las búsquedas que nosotros realizamos. La información, pues, es lo que en algún momento necesitamos compartir, enviar, recibir, y toda esa información es la que movemos a través de las redes. Sin esas redes, pues, no sería posible compartir toda esa información, recibir toda esa información entre nuestros dispositivos, ¿sí? Y todo eso pues sería prácticamente imposible si no tuviéramos esos datos que se están moviendo a través de esas redes. Por eso es que es importante pues todo ese movimiento de datos. Bueno, este es algo adicional aquí, el bit, pues ustedes ya saben que esa es la unidad de básica, esto no, ahorita no vamos a centrarnos mucho en esos bits, realmente sí lo vamos a ver en una conexión. Eh, en una conexión, cuando la podemos ver, esos datos se pueden representar o se pueden, eh, digámoslo así, enviar a través de distintos medios, unos que vemos, otros que no vemos, y pues todos tienen una forma de representar estos bits que pasan a través de hechos. Entonces, por ejemplo, si son pulsos eléctricos, por eso es que estamos muy relacionados con los pulsos eléctricos, con la electricidad, ese comportamiento pues puede ser observado, ¿sí? A través de un cable de un material conductor y ese comportamiento o esos electrones que están fluyendo pues también me pueden representar bit. Si hago el cambio a otro dispositivo como la fibra óptica, pues las señales de luz que se están enviando a través de ese medio pues también pueden representar los bits, que es información. Y si estamos manejando dispositivos que no tienen pues un medio físico, como las señales inalámbricas, pues también con esas señales, con esas ondas que se están transmitiendo, pues también se puede eh, representar la información que estamos tratando de enviar, recibir, etcétera, etcétera. Entonces todos estos medios pues sí van a ser en algún momento parte de nuestras vidas. A veces lo que nos interesa pues es esto también, ¿no? Cómo se mide esa transferencia de bit que tenemos en algún momento en nuestras conexiones. Digámoslo así que estas transferencias de información pues también son importantes y a medida que necesitemos mover muchísima información pues necesitamos que nuestros dispositivos sean capaces de mover esa cantidad de información a un ritmo pues considerable para que no tengamos, por ejemplo, problemas de conexión. Y si esa conexión pues tiene un rendimiento aceptable, eh, no vamos a tener problemas, por ejemplo, con las conexiones, con conectarnos con varias personas, con transmitir o con recibir esos datos de esas transmisiones. Entonces, entre más datos se necesiten, pues la conexión en algún momento pues tiene que ser mucho mejor. Y por supuesto lo que estamos hablando es de transferencia de bits a través de un medio que ya habíamos mencionado, o de los tres medios que habíamos mencionado, que son básicamente pues los ejemplos que tenemos.
Entonces estas mediciones pues también son importantes, ¿sí? De vez en cuando pues uno trata de hacer una medición para mirar si de pronto el rendimiento de la red a la cual está conectada pues es el ideal, aunque estas pruebas pues no es que sean supremamente, bueno, no cubran todo lo que puede llegar a pasar en una red, pero pues eso ya le da una idea a uno de cómo puede ser el rendimiento y la transferencia de los datos dentro de nuestra red. Entonces esto es una de las pruebas que en algún momento se podrían realizar. Tener en cuenta esa parte. ¿Listos? Bueno. Ya estamos moviendo datos a través de unas redes, estamos interconectando todas las redes que tenemos individuales, que pequeñas, ¿sí? Pero un modelo pues bastante común dentro de las redes es un modelo que se llama el modelo cliente de servidor. Básicamente lo que se necesita dentro de una red, ¿sí? Independientemente del tamaño, si es de una casa, si es de una empresa pequeña, si es de una empresa grande, ¿sí? O es a nivel mundial, este modelo pues termina siendo bastante importante. Se necesitaría que en algún momento alguien eh, como dispositivo, ¿sí? Vamos a hablar de dispositivos, eh, me estuviera ofreciendo algo. En este caso, me podría estar ofreciendo, por ejemplo, un elemento como la información, ¿sí? Me podría estar ofreciendo, por ejemplo, una página web y ese elemento o ese dispositivo que me está ofreciendo ese servicio de la página web, pues se le conoce como un servidor. Ese servidor que me está ofreciendo ese servicio, por supuesto, que es la página web, que realmente es información que está almacenada ya en ese servidor, pues es una de las partes importantes que se tiene dentro de las redes. Alguien que está ofreciendo algún servicio, ¿sí? En este caso información. No sabemos de pronto qué es la página web, pero si estuviéramos consultando una página web determinada, pues me estaría ofreciendo esa misma página, ¿no? Por supuesto hay alguien que va a recibir esa información o que está necesitando ver esa información. Siempre va a haber un cliente. Entonces, en estos modelos cliente-servidor, pues siempre va a haber una conexión, ¿sí? De diferentes tipos, pero básicamente va a estar entre alguien que necesita la información, ¿sí? Alguien que, por ejemplo, necesita consultar su correo electrónico, ¿sí? Y el otro dispositivo, que es el servidor, y por supuesto me va a ofrecer, por ejemplo, una página web o me va, por ejemplo, a ofrecer la información que me permite pues armar eh, mi página web, ¿no? O si es consulta de correo, pues me permitirá visualizar mi correo electrónico que está almacenado pues en algún dispositivo servidor o algún dispositivo de almacenamiento adicional. Entonces todos esos dispositivos o todos esos modelos van a funcionar de esas dos formas. Pues tratar de tener usted en algún momento el rol de cliente que necesita algo, ¿sí? Que necesita información, ¿sí? De distintas formas y el otro rol pues va a ser el de servidor. Y servidor pues es el que en algún momento va a suministrar toda esa información que el cliente se necesita. Básicamente esto se puede presentar, ¿sí? Necesariamente pues tener un servidor eh, como dispositivo pues muchas empresas lo tienen, ¿sí? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Eh, los consultamos inclusive cuando no lo tenemos al lado, ¿sí? Para ofrecer nuestros servicios los podemos consultar a través de la conexión a internet, ¿sí? O incluso si tenemos una red pues pequeña en la casa, alguien que esté conectado a un dispositivo eh, pues podría asumir el rol de servidor, ¿sí? Dependiendo de la red pues que tan grande sea. Eh, Supongamos que una red pequeña que establecemos en nuestra casa entre un PC que tenemos en la casa y un dispositivo móvil como el celular, en algún momento pues si tenemos conectados esos dos dispositivos pues uno puede hacer las veces de rol del rol servidor y las otras veces de cliente. Por ejemplo, del celular hacia el PC pues podemos estar
solicitando de pronto información que está almacenada en el PC de nuestra casa, ¿sí? Y esa información, pues en este caso, si el PC de la casa lo tiene, pues la podemos observar a través del celular. El PC de la casa sería el servidor y nuestro celular sería el cliente en este caso. Otras personas pues hablan de recursos. En este caso también se pueden compartir los recursos, no solo es esa información de pronto que se puede almacenar, sino que adicionalmente pues también se pueden compartir otros recursos. Cuando vamos a una empresa, por ejemplo, hay un servidor que básicamente es el que administra las impresoras dentro de una empresa. Entonces, pues muchas veces los clientes que están en las oficinas lo que hacen es conectarse sin saberlo de pronto al servidor de impresión, y ese servidor pues lo que hace es administrar esa información hacia las impresoras, por ejemplo a la impresora que le hayan configurado a ese empleado. De pronto la del mismo piso, si es una impresora que está dentro del mismo piso. Claro, el cliente pensará que se está conectando directamente a la impresora, pero pues en esos escenarios realmente el servidor de impresión es el que va a ofrecer ese servicio, ¿sí? Y va a hacer la conexión hacia la impresora. Y esa impresora pues termina siendo el recurso. Ese recurso que se está compartiendo para que los clientes, en este caso los empleados, pues puedan enviar impresiones dentro del piso donde están trabajando, ¿sí? O dentro de la oficina donde están trabajando. Todos los recursos pues también son bastante importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? No, ya no es solo información, no es solo bits, sino que también se podrían compartir recursos adicionales. Espacios de almacenamiento, por ejemplo, los servidores que manejan correo electrónico, pues son un ejemplo de tener ese espacio de almacenamiento. Eh, o el mismo servidor que nos permite en una empresa, pues realizar una copia de mi información y dejarla pues almacenada en otro sitio que no es el PC del empleado, ¿no? No se va a quedar ahí siempre la información en el escritorio del PC, sino que se va a trasladar a un recurso compartido eh, dentro de otro dispositivo. Y eso también pues termina siendo un modelo que básicamente pues funciona como servidor y cliente. Entonces, la idea es que esos clientes en algún momento pues necesiten algo. Si es una página web, pues necesitarán un servidor web. Si es un cliente de correo, pues necesitarán un servidor de correo electrónico. Si es un servidor de archivos lo que se necesita, pues el cliente va a consultar un servidor de archivos. Y así por eso, pues los servidores tienen muchas funciones en algún momento. La idea es que nos suministren pues esos servicios que estamos necesitando, ¿no? O bueno, puede ser que uno haga lo mismo, ¿no? En este caso, en este escenario, este servidor pues es único en la empresa, ¿no? Y básicamente pues está cumpliendo pues muchos roles al mismo tiempo. Ese servidor pues lo que va a hacer es, por ejemplo, servir de servidor de correo electrónico, servidor de almacenamiento de la página web de la empresa, y adicionalmente pues va a servir, por ejemplo, para almacenar los archivos de los empleados. Entonces también va a ser un servidor de archivos, ¿sí? Servidor de almacenamiento. Esos roles que puedan crearle, que son como de utilidad, pues pueden estar también dentro de un solo equipo. No necesariamente pues tenemos servidor separado. Eso pues implicaría costos, ¿no? Por supuesto hay empresas que debido al movimiento de información y al volumen de la información van a necesitar pues muchos servidores, ¿sí? Por ejemplo, muchos servidores de almacenamiento, pero solo uno para la página web, ¿sí? O varios servidores de correo electrónico, ¿sí? O realmente de pronto no necesiten ese servidor de correo electrónico y contraten el servicio eh, a otra empresa que sí tiene pues muchos servidores de correo electrónico, y esa es que la función de esa empresa, manejar pues muchos servidores de correo electrónico para que otras personas pues también puedan consultarlo. Entonces ese servidor pues también puede ser incluso dentro de un solo dispositivo, para que lo tengan en cuenta. Esos servicios también se pueden ofrecer dentro de uno. Lo más básico pues acuérdense que sería el servidor de la casa, ¿no? Si alguien comparte por ejemplo una
impresora que está conectada en un PC y usted puede mandar a imprimir desde otro computador, pues ese recurso compartido es el que usted puede, eh, al que puede acceder. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Tengo una pregunta, instructor. Cuénteme. Eh, Así para seguir entendiendo mucho de este conocimiento, ¿no hay de pronto así unas guías o videos similares a estos que estamos viendo ahora? Guías similares, estamos hablando de las gráficas que estoy mostrándoles. Sí, instructor. Ah, sí, señor. Hay algo que se llama, ya les muestro acá. em, Esta información es, digamos, de un curso de una empresa que se llama Cisco Sí, neta. y la academia de ellos se llama NetAcad. Entonces, yo me puedo registrar a cursos muy básicos, ¿sí? Por ejemplo, este que dice curso de redes, ¿sí? Y estos conceptos, pues, que aparecen ahí o lo que estoy mostrando en ese momento, pues es de parte de ese curso. Y ese curso es gratis, no hay ningún problema, puede acceder a él sin problema. ¿Listo? Toda esta información es Ah, de ese curso. listo, instructor, gracias. ¿Listo? Por si de pronto quiere tenerla. Inclusive eso se lo dejan a uno. Venga, miro un momentico la fecha. Ya le digo hasta qué fecha tengo ese curso. Claro, eso se desactualizará, pero está hasta el 2029 habilitado. Después de que ya lo realizo, ¿no? Primero tuve que haberlo hecho, haber hecho un examen y después aprobar el curso y después pues me dejan tener la información hasta este año, hasta el 2029. ¿Listo? Este es un ejemplo de uno de los tantos cursos. Y se puede tener acceso, no hay ningún problema. ¿Mm? Bueno. No, este no es. Estoy impartiendo, no es. Se llama Estoy aprendiendo, que es el rol de alumno. Todos los que ven ahí esos cuadritos, pues son cursos. Algunos gratis, algunos toca con alguna academia, porque son pues especializados, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, este que dice ciberseguridad esenciales, pues nos das conceptos de ciberseguridad, es bastante sencillo, pues para conocer cosas básicas. Cuando hablemos de seguridad, pues les voy a mostrar información de ahí de ese curso. Ese es gratis. Em, por aquí, venga a ver. Ya después de que uno lo hace, entonces uno puede tener la información del curso. Sí, y pues la tengo habilitada hasta esa fecha. Entonces todo eso se pueden inscribir, sí. Hay cursos de Linux, hay cursos de seguridad básicos, de desarrollo muy básicos, de redes, de varias cosas, de varios temas, ¿sí? Entonces, hay otros que sí son un poquito más complejos y se necesitan una inscripción a la academia, ¿listo? Para que lo tengan presente. Por ejemplo, este que está aquí, que dice DevNet, esto es de desarrollo y pues sí se necesita una academia especial. Em, por ejemplo, estos que dicen CCNA, se necesita una academia especial también. Mm, Este que es para técnicos que se llama IT Essential también se necesita una academia especial. Pero hay otros gratis, ¿listo? Cuando busquen esta parte que se llama NetAcad, casi siempre aquí pues hay unos cursos que son gratis pues le enseñan varias cositas, ¿listo? Esta información pues sí desafortunadamente no es que no se pueda descargar así nomás. Eh, no es que se pueda sacar de esos cursos así nomás. Pero pues esto de pronto le dejan a uno los cursos pues bastantes años para que la tenga ahí uno presente. ¿Listo? Pero todo esto es de acceso fresco. Este es el curso que estamos, se llama Network Essential o redes básicas. ¿Listo? Y toda esta información pues es bastante útil y la pueden utilizar. Pues yo estoy aprovechándola de una vez, ¿no? Y hay muchas cosas que sí podemos aprovechar de esos cursos. Si tiene problemas en inscribirse o en algo, me avisa, ¿no? Esto es bastante fácil. Simplemente es entrar aquí a NetAcad y, por ejemplo, buscar este curso de redes e inscribirse. Y ya, pues, lo puede hacer.
por supuesto esto da certificado, ¿no? De esta empresa que se llama Cisco. Da un certificado pues de haber participado en estos cursos. Y por supuesto si lo aprueba pues de haberlo aprobado. Entonces esto es bastante útil. Bueno, ¿listos? Bueno, sigamos entonces. Por aquí, dentro de la parte de infraestructura de red, eh, ya hablamos de todos esos equipos que se pueden estar conectando, de un equipo bastante especial que es el servidor, ¿sí? Que nos va a ofrecer pues una serie de recursos que están dentro de él o que están administrando ese dispositivo, y de los clientes que por supuesto están en los extremos. Entonces, casi siempre esos dispositivos de los que estábamos hablando, a los clientes y a los servidores, eh, digamos que son los extremos de la comunicación, a esos dispositivos los llamamos dispositivos finales. Entonces los dispositivos finales pues es ese dispositivo donde usted puede, por ejemplo, observar la información. Tiene una pantalla, tiene un PC, tiene un teléfono, eh, y esos dispositivos pues en algún momento pues son los finales de la comunicación, ¿sí? Desde el lado del cliente pues el equipo que tenga el cliente, y desde el otro extremo de la comunicación sería el servidor. Por eso es que reciben el nombre de dispositivos finales cuando se habla de infraestructura de red. Eh, como son los finales, pues, pero no son los únicos, lo que esté permitiéndome la comunicación o la administración de ese movimiento de información, pues se van a conocer como dispositivos intermedios. Esos dispositivos intermedios pues son variados, y esos dispositivos pues dependiendo de la función que hagan tienen varios nombres. Por ejemplo, ahí hay una gráfica, ¿sí? Donde nos muestra unos iconos, y esos iconos pues son representativos de un tipo de dispositivo intermedio. Cada uno pues es una figurita con alguna característica especial que me representa un dispositivo intermedio. ¿Esto para qué lo hacen? Pues para poder graficar ciertas redes o cierta infraestructura de red cuando se necesita pues graficar y tratar de entender eh, dónde están ubicados los dispositivos intermedios y los finales. Entonces, cuando vean de pronto gráficas de red representativas de alguna red donde esté, por ejemplo, una empresa, por supuesto, si es la infraestructura de red la que están representando, pues puede tener eh, estos iconos, ¿sí? O iconos muy similares que me representen eh, los dispositivos intermedios. Casi siempre si hay variaciones, eso depende ya de la empresa, ¿sí? Eh, aunque son muy similares, de pronto el color o de pronto alguna forma muy pequeña que no alcanzamos a notar, pues eso sí lo cambian las empresas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la tecnología que estemos, a la cual estemos accediendo, del curso que estemos tomando, de pronto del fabricante de esa tecnología, pues puede ser que lo grafique un poquitico distinto, pero ellos tratan de manejar casi siempre las mismas formas para graficar, o los mismos iconos para graficar. ¿Listo? De pronto no son así que parecen como en tercera dimensión, sino solo son como en dos dimensiones, pero bueno, esas son algunas características eh, que pues uno se va aprendiendo con el tiempo. ¿Listo? Estos dispositivos entonces que me mencionan ahí, pues por aquí aparece un router de un ladito. Voy a sacar aquí la herramienta de anotar. Por aquí aparece un router, si es un dispositivo intermedio. Ese router tiene una variación, en este caso es inalámbrico. Bueno, hay unos que le colocan unas antenitas por aquí a los lados para diferenciarlo, porque si no parecería el mismo router. Y el de las antenitas pues termina siendo un router inalámbrico, si es por el tipo de conexión que se está moviendo. Por aquí hay uno que se llama un switch, por aquí hay uno que se llama el punto de acceso inalámbrico, o algo que conoce como los AP, ¿sí? Los access point o puntos de acceso, que por lo general están en las empresas y nos permiten conectar los dispositivos móviles. Otros dispositivos que manejan, por ejemplo, las llamadas telefónicas, ¿sí? O administran la telefonía, y en este caso hay una telefonía especial que es una que se llama
telefonía voz IP, ¿sí? Esa telefonía o voz sobre IP, y esa telefonía pues también se puede administrar a través de un dispositivo. En este caso ese dispositivo se llama un call manager. Ahí también miren que hay un icono como en el centro que es como un teléfono. Entonces también me está administrando. Muchas veces pues están realmente dentro de un router, solo que para diferenciar este router de acá, eh, cuando cumple las funciones de call manager pues le ponen otro gráfico. Por aquí digamos que hay un router, mire aquí también parece un equipo router en la parte superior, pero aquí hay una pequeña diferencia y hay como una especie de un muro, y a esos dispositivos de seguridad pues los conocen como un firewall. Cuando usted ve la mayoría de estos dispositivos casi todos son iguales, ¿sí? Todos pueden de pronto ser del mismo color o parecerse así por fuera, pues todos se parecen. Pero pues lo que hagan internamente también eso es lo que va a diferenciarlos, ¿sí? Por aquí hay una variación de un switch, también utiliza la palabra switch, pero este también es una variación pues un poco más parecida eh, al trabajo que realiza este señor que es el router. Entonces esos dispositivos que en algún momento son intermedios nos van a permitir conectar dispositivos finales. Recuerden que los dispositivos finales pues pueden ser, por ejemplo, eh, las computadoras portátiles, ¿sí? Como aparece aquí, las impresoras. Yo necesito hacer una comunicación entre un dispositivo como mi PC, ¿sí? Dentro de una empresa, y por supuesto para poder comunicarme con la impresora pues voy a pasar, por ejemplo, eh, por un dispositivo intermedio, ¿sí? Digamos que esto es un dispositivo intermedio el que está aquí, eh, y ese dispositivo intermedio pues me va a permitir conectarme con la impresora y por supuesto enviar una impresión a ese dispositivo final. ¿Listo? Por eso pues terminan estando como en los extremos. Lo mismo la tablet que aparece aquí, también puede ser un dispositivo final, un smartphone, el teléfono IP que les había mencionado, ¿sí? Que administra el call manager. Bueno, aquí es un portátil, aquí es un computador de escritorio. Y si yo me necesito conectar, pues, por ejemplo, a una página web dentro de la empresa, voy a pasar a través del switch, perdón, del equipo intermedio, y la comunicación pues se va a ir directamente al servidor web. Y este servidor pues también termina siendo un dispositivo final o un dispositivo terminal, ¿sí? Como aparece aquí, o terminales. Esos son nombres que se le dan a estos dispositivos. Los que utilizamos nosotros por lo general pues son estos. Entonces esto es lo que nosotros vemos realmente. No es que nosotros estemos viendo pues necesariamente siempre los dispositivos intermedios. De pronto pues sí, en la casa es muy fácil tener al lado un dispositivo intermedio, ¿sí? Que es el que me deja ya la empresa de comunicaciones, el ISP que yo contraté, y él me lo deja al lado del computador y claro, yo lo estoy viendo ahí todo el tiempo, ¿sí? Pero pues entre más equipos y más compleja sea la red, pues no es que necesariamente tenga que acceder. Ayer me preguntaban pues sobre los sitios donde se almacenan estos dispositivos y pues son sitios bastante restringidos, eh, pues por el mismo trabajo que están haciendo, que es mover toda la comunicación, por ejemplo, de una empresa o de muchas empresas. Entonces, por eso es que la restricción hacia estos equipos pues es bastante en estos data centers. ¿Listos? Lo otro que se puede encontrar en esos gráficos pues son representaciones. En este caso, los medios, perdón, que me permiten conectar todos los dispositivos que habíamos visto. Entonces, por ejemplo, por aquí pueden estar pintando o colocando un dispositivo final, ¿sí? Digamos que eso es un portátil. Y a la hora de representar pues la conexión, por ejemplo, pueden estar colocando eh, otro dispositivo, ¿sí? Un dispositivo intermedio, y estar graficando otra conexión, por ejemplo, hacia un servidor.
y pueden estar graficando a través de esas líneas de conexión. Eso me representaría los medios, ¿no? Los medios de conexión. Aquí, aunque lo que estamos viendo con una línea, eh, aquí pues no nos está determinando necesariamente si, por ejemplo, estamos moviendo datos a través de una corriente eléctrica, ¿sí? Con un cable conductor, o estamos moviendo, por ejemplo, señales de luz con un cable de fibra óptica. Simplemente se está refiriendo pues a una conexión entre los dos dispositivos, entre el intermedio y eh, entre el final, ¿listo? Y después, por supuesto, entre el intermedio y el servidor. Eh, Casi siempre cuando se representan conexiones hacia afuera, fuera de dentro de las redes locales, dentro de nuestra casa, fuera hacia un proveedor de servicio, pues se utilizan otros gráficos, ¿sí? Para tratar de diferenciar estos dos. Este es más de la parte local, ¿sí? Y este es más de la parte, digámoslo así, externa, que me termina uniendo a un proveedor, al ISP, y por supuesto los ISP ya saben que en algún momento se unen eh, para crear pues redes mucho más grandes y llegar pues hasta el tamaño de internet, que es la red global. Si no es por cables o si no es por alguna conexión, los medios inalámbricos, aunque este no es muy común tenerlo, esto es como una forma de representar una conexión inalámbrica. Por ejemplo, aquí puedo colocar, no sé, digamos que aquí está un smartphone y por aquí pues hay un router inalámbrico o una AP. Recuerden que hay un punto de acceso o una AP, eh, que son términos que se manejan, por ejemplo, en las empresas. Usted necesita conectar un dispositivo móvil, ¿sí? Vía inalámbrica dentro de una empresa, pues se tiene un dispositivo intermedio que sea el access point para que usted se pueda conectar a él y pues tener conexión al resto de la red. Si ya no vamos a graficar absolutamente todo, porque la red es demasiado grande, porque la red tiene muchos ISP mm, conectados entre sí, y esos muchos ISP tienen cualquier cantidad de decenas o centenas de equipos, ¿sí? Pues imagínense un gráfico donde tenga esas decenas o centenas de equipos, ¿sí? Siendo yo el que solo estoy en una casita por aquí, eh, donde solo tengo un equipo que está conectado a internet, ¿sí? Pues realmente no necesito saber cuáles son los cientos de equipos que tiene el ISP, ¿sí? Simplemente necesito saber que hay una conexión hacia internet. Y pues el reemplazo de dibujar todos esos 100 equipos o esos cientos de equipos o, bueno, y hablando solo de un ISP porque todos los ISP pues tienen sus propios equipos, eh, pues básicamente lo que se dibuja es esto, que es una nube. Sabemos que en esa nube pues hay de cualquier cantidad de equipos, ¿no? Hay servidores, hay routers, hay switches, hay conexiones de fibra óptica, hay conexiones inalámbricas, hay conexiones por un cable de cobre, hay teléfonos, hay impresoras, hay de todo. Pero pues a la hora de graficar realmente a mí no es que me interese mucho toda esa infraestructura, ¿sí? Porque de pronto no es mía, ¿no? A mí me interesa es de pronto la infraestructura que está dentro de mi empresa o dentro de mi hogar. Esa sí me interesaría graficarla. Y el resto, que está fuera ya de nuestro ámbito local, pues lo podemos graficar con esta nube, ¿sí? Y esa es una de las formas pues también de graficar en esos redes, ¿sí? O en esos gráficos que se van a encontrar en la red. Esto nos sirve entonces pues para determinar que tenemos estos dispositivos terminales, los dispositivos intermedios y los medios que me permiten conectarme dentro de una infraestructura de red. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay problema ahí? Bueno, venga a ver, miramos aquí a ver si hay como un gráfico. Ah, bueno, aquí hay un gráfico sencillito. ¿Cómo utilizarían aquí los gráficos? ¿Sí? Por acá del lado izquierdo tenemos unos PCs, aquí hay un medio de conexión que es la línea negra. El primer equipo que aparece aquí, este cuadrado,
que tiene unas flechitas apuntando hacia afuera, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso se llama un switch. ¿Sí? Este que tiene el círculo con dos flechitas apuntando hacia afuera y dos hacia adentro, eso es un router. ¿Sí? Y esto ya es una conexión entre equipos intermedios y equipos finales. ¿Sí? Aquí ya se podría establecer una comunicación entre, por ejemplo, esos dos PCs que aparecen ahí. Bueno, fuera de otras configuraciones que toca hacer, pero digámoslo así que el escenario ya está listo para que estos dos PCs pues puedan realizar una comunicación, ¿sí? A través de este medio, del switch, del router y de este otro equipo. Entonces ahí ya tendríamos pues un escenario, por ejemplo, de una, pensemos que esto es una sede de una empresa. Claro, va a haber muchos más equipos, pero aquí solo estamos referenciando algunos. Y la otra sede, digamos que es un escenario que uno puede ver cuando tenemos sedes cercanas, como un campus universitario, pues el otro edificio puede tener este mismo escenario, ¿no? Un dispositivo intermedio, que en este caso es un router, un dispositivo intermedio, que esto es un switch, eh, y los dispositivos finales, ¿listo? Por supuesto debe haber una conexión entre los dos. En algún momento si quieren pues unirse entre esos dos edificios y eh, pues tener comunicación entre todos los dispositivos. Esto haría que pues la red estuviera repartida, digámoslo así, en dos edificios eh, o en dos sedes, si lo quieren ver así. Eh, si la conexión pues cambia, ya van a necesitar otras cosas. Eh, por ejemplo, un gráfico así similar me puede estar representando que, por ejemplo, yo tengo aquí una sede, ¿sí? O sea, digamos que es la sede 1 en Nueva York, y yo tengo otra sede, por ejemplo, en Roma, ¿sí? Y a través de una conexión que es Internet, pues efectivamente puedo hacer la conexión a través de múltiples equipos, ¿sí? Sin necesidad de estarlos graficando aquí en esta nube. Pero básicamente esto me va a representar que tengo una conexión entre la sede de Nueva York y la sede de Roma. ¿Sí? Y aquí ya podemos pues hacer una gráfica un poco más sencilla. ¿Listo? Y eso pues es donde va a estar implicada la infraestructura. ¿Listos? En esos dispositivos y en conocer esos dispositivos y esos gráficos que a veces nos van a representar para poder entender un poquito más cómo son las infraestructuras de red. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Todo partimos en algún momento de la información, de los modelos que estábamos moviendo, de dentro de esos modelos que estábamos hablando de servidor y cliente, ¿sí? Solo hay una variación que es esta que aparece aquí, que se llama un modelo entre pares. ¿Sí? Eh, ¿Por qué es entre pares? Porque básicamente el escenario que se puede presenciar es que uno de los equipos puede hacer las veces de servidor y de cliente, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este puede estar siendo el servidor de impresión, ¿sí? Porque tiene pegada aquí la impresora y ahí la tiene pegada. Y por supuesto, para que este señor que está aquí al lado pueda imprimir, pues tiene que ser compartida la impresora que está conectada aquí al segundo equipo, ¿sí? Entonces este señor pues hace las veces de servidor. Pero resulta que ahora este señor 1 es donde almacenamos la información. Entonces este señor es el almacenador de archivos o el que comparte una carpeta para que nosotros pues guardemos las cosas, ¿sí? Entonces él almacena, es el servidor de archivos. Eh, Cuando este computador, que llamémoslo el 2, va a consultar, pues deja de ser el servidor de impresión y se convierte en un cliente. Entonces este señor se convierte en cliente. ¿Y quién se va a convertir en servidor? Pues el que anteriormente era cliente. Y en este caso el señor se va a convertir en el servidor de archivos.
Em, esos cambios de rol entre un momento que son clientes, en otro momento son servidores, pues casi siempre se refiere a ese término de una red entre pares. ¿Listo? Esa sería como una variación de pronto al modelo. Pero el modelo es básicamente el mismo, ¿no? Eh, un modelo cliente-servidor. ¿Sí? Alguien que está ofreciendo un servicio y alguien que está consultando ese servicio, que está necesitando el servicio. ¿Listos? Por eso es que ese modelo pues es bastante importante dentro de las infraestructuras. Bien, bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Hasta ahí, no hay problema. Por supuesto, después verán cómo es más a fondo una infraestructura, ¿no? Cómo funcionan los protocolos, cómo se configuran los equipos, eh, toda esa partecita, ¿listo? Esto ya va pues más a profundo. Los tipos de conexiones que se puedan ver, los diferentes tipos de redes, eso es bastante importante. Aunque ya habíamos mencionado pues la parte inalámbrica, ¿no? La parte inalámbrica, eh, digamos, para nosotros si contratamos un proveedor de servicio de telefonía, pues ellos tienen una serie de formas de conectarse, ¿sí? eh, para esa telefonía, mientras que estamos de pronto en la casita conectados al equipo inalámbrico de la casa, pues tenemos otra forma de comunicarnos. Y pues por eso es que en algún momento pues hay distintas formas de comunicarnos inalámbricamente también. Eh, si ustedes pues se refieren, por ejemplo, a una conexión de la casa, pues casi siempre se utiliza este término que se llama Wi-Fi, ¿sí? Y usted está pues conectándose directamente a un router inalámbrico, mientras que ya las conexiones de las empresas de telefonía pues ya no utilizan esas tecnologías, sino utilizan otras distintas. Por ejemplo, esta que menciona aquí que se llama GPS, pues es una de las tantas tecnologías que no es la misma, aunque es una conexión inalámbrica, pero no es la misma que me va a permitir pues conectarme, ¿sí? A un dispositivo, eh, entre un dispositivo móvil y otro dispositivo que me va a dar mi ubicación, ¿no? Esos son ya pues otras tecnologías distintas. Si vamos a hablar de llamadas o el intercambio de información, pues las transmisiones también tienen otros nombres de tecnologías que me permiten hacer esas transmisiones, por ejemplo, de voz. Si estamos hablando entre dos dispositivos móviles como los teléfonos, ¿no? Los celulares. Entonces, pues tienen otros nombres de tecnologías. Aunque todas esas, pues, tecnologías terminan siendo inalámbricas. El GPS que tiene allá el carro, que en algún momento, pues, tiene que estar comunicando con algún dispositivo de forma inalámbrica, ¿sí? Para que en algún momento, pues, le hagan seguimiento a ese vehículo y sepan la posición real de ese vehículo mientras que se está desplazando en la ciudad. Eh, las voz que estamos cuando hacemos una llamada entre celulares, ¿sí? O de pronto una consulta que estamos haciendo bastante sencilla ya desde la casa y estamos verificando, no sé, una red social. Entonces lo hacemos pues más bien desde una conexión de Wi-Fi, ¿no? Claro, también la podemos hacer desde las conexiones telefónicas, pero para ahorrar esas transmisiones y ese costo, pues las trasladamos a las redes más sencillitas que son las Wi-Fi. Conectarme al equipo de sonido para no sé, para eh, tocar una canción allá en el equipo y resulta que esa canción pues está almacenada en el smartphone. Entonces, pues otra tecnología que es la Bluetooth también me sirve para eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son varias tecnologías que pues están conectadas dentro de una red y que en este caso pues son de tipo inalámbrico. Ahí sí es cuando encontraremos bastantes nombres referenciados en estos tipos de conexiones. ¿Listo? Para que lo tengan presente, sí va a haber muchas formas de conectarse. ¿Listo? Inclusive, bueno, este grafiquito que lo acabo de ver, eh, tiene incluido aquí un dispositivo adicional, ¿no? Mire, aquí tienen, por ejemplo, una cámara web. Eh, la cámara web, pues termina siendo un dispositivo dentro de la red, ¿sí?
Y en este caso, si yo quiero acceder a esa cámara web, pues tengo que tener acceso a la red o estar dentro de la red. Y puede ser que de pronto una cámara web o una cámara no web, sino eh, pues de otro tipo de cámaras que se utilizan, por ejemplo, para seguridad, pues se tenga acceso a través de un PC especial que tenga conexión hacia allá. Y esos sistemas de seguridad, pues básicamente también necesitan una red, ¿no? Necesitan dispositivos intermedios, necesitan los dispositivos finales, ¿sí? Necesitan una conexión o un medio de conexión y asimismo pues otros elementos fuera de la infraestructura como el software, que también habíamos visto que es una parte de la infraestructura bastante importante. Recuerden que todos esos dispositivos sin software pues eh, bastante complejo ponerlos a funcionar, ¿sí? No solo es conectarlos, sino que adicionalmente pues necesitamos eh, la, el software para que ellos funcionen. Bueno, aquí están representando pues algo que se llama los hosts. Ah, bueno, los hosts es otro término que va a ser común en redes cuando lo vayan a ver, ¿sí? Los hosts casi siempre pues son los PCs, las impresoras, los servidores. Esos son básicamente los dispositivos que llaman host, ¿sí? Casi siempre son los finales. Los periféricos, en este caso, peri es alrededor de, entonces, por ejemplo, la cámara que usted le puede colocar a un equipo, esa cámara web con la cual pues usted puede entablar una conversación o si ya viene incluida dentro del portátil, pues ahí esa cámara web si ya viene incluida, pero si está afuera pues es un periférico, ¿sí? Por eso los impresoras o los escáneres en algún momento también pueden ser eh, parte de esos dispositivos periféricos o alrededor de, porque están conectados a un dispositivo como un PC, ¿sí? A esas ya se vuelve como más dependiente del PC al cual están conectados y por eso pues lo relaciona más con la palabra periférico. ¿Listo? Si ya está independiente, como pasa en la impresora que está en la parte de arriba, pues sí lo utilizan más como el término host. ¿Sí? Si está dependiente a un PC, como pasa con la impresora de abajo, eh, pues ahí sí ya lo tratan como un periférico. ¿Sí? Dispositivos de red, eh, los intermedios, estos switches que aparecen aquí, y los medios, pues la forma en que estamos conectando todos esos dispositivos. Esos son términos pues que más de infraestructura de la red. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No problem. Eh, por aquí hay unas preguntitas que hablan de alguno de esos términos, ¿sí? No hemos visto todos, pero sí hay algunos que ya les van a ser un poquito más, digamos, más familiares. ¿Listos? Bueno, otra cosa mmm, que también ha venido con esa parte de infraestructuras o que se ha ido modificando dentro de las infraestructuras eh, tiene que ver con un término que acuñaron hace muchos años, no tantos, pero sí alguna década pasadita, eh, que es el Internet de las cosas. Entonces recuerden que la Internet pues nos está eh, refiriendo a esa conexión que tenemos a nivel global, ¿sí? Y pues ya le acuñaron otro pedacito que es el de las cosas, ¿sí? Refiriéndose a los elementos que en algún momento pues se pueden conectar a Internet, ¿sí? Y a la gran variedad de elementos que se pueden conectar a Internet. Eh, este término pues ha evolucionando después de referirse a Internet de las cosas, pensando en esos dispositivos que yo podría empezar a conectar a nuestras redes. Cuando empezó a evolucionar, pues ya lo cambiaron al Internet de todo. Entonces, digamos que el término que se está manejando para referirnos a todas esas conexiones y a esos nuevos dispositivos que se conectan a una red, ¿sí? Que son muy variados, eh, pues ya tratan de hablar es de un término que se llama el Internet de todo, ¿sí? Básicamente están tratando de conectarlos, como les decía, absolutamente todos los dispositivos que se puedan imaginar mmm, a una red, ¿sí? Y a esta red global, que es bastante importante. Entonces, por aquí está, si es este, o era este, bueno, este.
Que hay uno que habla ya más de Internet de todo. Es una publicidad también de esta empresa que se llama Cisco. ¿Sí? Les voy a colocar este videito, es bastante corto, este un minutico. Pero también pues nos menciona algunos datos que son importantes dentro del Internet de todo. ¿Estos? Este, bueno, estos cuatro. Em, digamos que al principio de esta conexión de todo es estos cuatro elementos. ¿Sí? Los cuatro elementos que ellos tienen como parte principal o como eje principal de las conexiones. La idea es conectar las personas, por eso uno de los iconos que aparece ahí es las personas, los dispositivos que utilizan las personas, sí, básicamente la persona. El otro son los datos que se mueven, la información que se mueve a través de las redes, ¿sí? Que pueden mover esas personas, eh, los procesos que se manejan dentro de esas diferentes acciones que realizan las personas con la información y con algo que son las cosas. Por eso es que en algún momento pues todos esos dispositivos van a interactuar, ¿sí? Y la idea es pues conectar absolutamente todo. Como mencionaba en la parte inicial de la parte orgánica, ¿sí? Eh, también pues está pensado que en algún momento se pueda conectar. Por eso es que en algún momento yo les decía que las personas, no solo como los que generan información, pues van a tratar de ser conectadas, sino también como personas, como entes orgánicos, también se van a tratar de conectar a futuro. Por ahora sí estamos ahí en la parte de conexión involucrados, pero pues no es tanto eh, internamente en cuanto ante nosotros. Se va a poder de pronto, por supuesto, buscar esa parte orgánica y tratar de sacar información de muchos dispositivos orgánicos o muchos elementos orgánicos y tratar de esa información, pues tratarla de manipular o de manejar. Y ahí es cuando pues se involucran ese término que es el Internet de todo. ¿Sí? Anteriormente estaban pensando pues solo en, digámoslo así, en cosas. ¿Sí? Por eso es que el término que nos comentaban era el Internet de las cosas, ¿sí? Refiriéndonos por ejemplo a este logo que aparece ahí un avión, es una cosa. Eh, y pues inicialmente solo pensaban en eso, solo pensaban en conectar pues muchas cosas a la red. Cuando se dieron cuenta pues que eso podría ser mucho más grande de lo que se pensaba, pues ya acuñaron ese término de Internet de todo. Eso es uno de los, pues, digamos, términos que se manejan ahora en las conexiones. Bien. Por aquí hay otro, este sí es un poquito más larguito. Esta es una persona de Cisco que nos está contando pues algo de la parte de Internet de todo, ya un poquito más a fondo. ¿Listo? Entonces, también les voy a colocar un poquito de esta. Eh, pero no me acordaba, regálenme un segundo. Nos perdimos toda la parte de IoT. Bueno, menos mal que la escucharon. Listos. Esta parte de QoS entonces se va a referir a la parte de calidad. ¿Listos? Esa transmisión que estamos realizando, eh, pues la idea es, como les digo, de pronto que no se interrumpa, que se escuche bien, que se mueva, que no. ¿Sí? Eso es en algún momento algo de lo que se tiene que tratar en una red. Y esas transmisiones o esas múltiples transmisiones que se pueden realizar dentro de una red, pues digamos que estamos esperando eh, que se vean bien y que las personas pues puedan transmitir o puedan asistir a una videoconferencia sin ningún problema dentro de una empresa. Eso hace que esa empresa pues tenga que pensar en la calidad. Entonces, el servicio que estamos tratando de observar y los múltiples servicios que pueden ir dentro de una red, que por ejemplo es la telefonía, ¿sí? Yo en una red pues puedo tener, por ejemplo, televisores, puedo tener cámaras, puedo tener
lo que ya conocemos de impresoras, PCs, servidores, y todo eso pues puede generar algún tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, si yo transmito video, y por aquí digamos que estamos en transmisión de video, y adicionalmente dentro de mi empresa pues tengo por aquí un teléfono, esos gráficos míos, pero bueno, pues nosotros estamos esperando ni que se vea bien esta transmisión y que por supuesto si al mismo tiempo estamos hablando por teléfono, pues también fluya esa voz dentro de ese teléfono, fuera de todas las conexiones que tenemos, que en el momento alguien está por allá con un portátil tratando de entrar a alguna página, ¿sí? Todo eso pues está esperando que fluya normalmente, ¿sí? Independientemente si son una o varias personas las que están haciendo ese trabajo, de estar conectándose, de estar transmitiendo, de estar llamando, de estar utilizando la red. eh, la idea es que haya calidad de servicio. Entonces, los servicios que estemos ofreciendo dentro de la red, pues la idea es que sean con calidad. Por eso este término pues es bastante importante dentro de la red, porque es una de las características bastante, que debe tener una red. Una red pues debe tener una calidad de servicio bastante buena. ¿Listo? Por eso es que ese término pues se lo van a encontrar dentro de las redes. ¿Qué es importante también dentro de una red? Que dentro de esa red que estamos teniendo, eh, que me permite de pronto hacer una llamada, que me permite hacer una comunicación, eh, pues esa red en algún momento, si tiene una forma de salir hacia Internet, aquí hacia Internet, hacia el proveedor de servicio, digamos que este por acá está en Internet del proveedor de servicio, eh, si esa conexión que nosotros tenemos desde nuestra empresa eh, funciona adecuadamente, pues qué pasaría en el caso de que esta única conexión no funcionara, ¿sí? O esta única forma de conectarnos, por ejemplo, digamos que estamos conectados con fibra óptica, digamos que esta conexión de fibra óptica, ¿qué pasaría eh, si fallara? ¿Sí? Por supuesto, el ISP en algún momento va a hacer pruebas y nosotros también vamos a hacer pruebas, pero ese tiempo de duración o esa forma de inactividad que nos genera tiempo, y el tiempo pues por supuesto es oro y perdemos alguna conexión, algún negocio, alguna videoconferencia que tenemos que hacer con un cliente, pues realmente eso no debería pasar, ¿sí? Eso implicaría que nosotros deberíamos tener pues otra forma eh, de comunicarnos, ¿sí? Eh, y de tratar de solucionar esa falla que se está presentando, ¿sí? O bueno, o saltarnos esa falla que se está presentando mientras que se soluciona. Entonces muchas empresas, por ejemplo, lo que hacen es tener otra conexión adicional, ¿sí? Digamos que aquí es otro ISP distinto o otra conexión con el mismo proveedor. En caso de que una de las dos falle, eh, pues hay una alternativa, ¿no? Digamos que está fallando la conexión 1. La alternativa pues sería empezar a transmitir o empezar a enviar información o empezar a utilizar eh, esa conexión 2. Y ahí es cuando efectivamente pues esa falla que se está presentando, que por supuesto se tiene que solucionar, ¿sí? Aquí en la conexión 1, eh, pues no nos va a afectar, porque la conexión 2 pues va a tolerar esa falla que vamos a tener dentro de la red, ¿sí? Esto sería pues a nivel, digamos, del enlace hacia el proveedor, pero pues esto también se puede ver internamente. Si yo tengo una conexión eh, entre un equipo que por ejemplo es un router, digamos que esto es un router, eh, y tengo un equipo que de pronto es un switch, eh, si los tengo conectados entre ellos dos, eh, ¿qué pasaría si esa conexión es la que falla? ¿Qué pasaría si esa conexión falla? ¿Qué pasaría si ese único router es el único que me permite conectarme hacia afuera, hacia el ISP?
ahí es donde en algún momento pues también en tecnología se piensa en un término que se llama tolerancia a fallas, desde algo tan básico como estas conexiones, o algo, bueno, no tan básico porque esto no es tan básico, pero sí algo básico como por ejemplo la parte eléctrica. ¿Sí? Eh, Debe haber algo que en algún momento evite que haya una falla y que por ejemplo mi servidor que está conectado a mi red, ¿sí? Y que está ofreciendo por ejemplo una página web, eh, pues no se apague. ¿Sí? Y resulta que esto tiene una fuente de poder que alimenta al servidor, pero si esa fuente falla, pues debería haber una fuente de respaldo y tolerar la falla. Entonces, en caso de que una fuente de poder pues no esté funcionando, la otra entra a actuar y a alimentar a este servidor web para que siga funcionando. Esas tolerancias a fallos pues son importantes desde los equipos hasta el resto de la infraestructura que se pueda tener. Por supuesto, eso implica costos, ¿no? Pero no significa que el término no se pueda acuñar y que no se pueda esperar que de pronto haya un grado pues alto de tolerancia a fallos. Entre las empresas sean más grandes, pues la idea es que eh, pues haya una tolerancia a fallos mucho más alta. Entonces estos dos términos que tienen que ver con redes, tolerancia a fallos y el QoS pues son supremamente importantes dentro de las redes. Que su empresa, que su casita pues no necesita una tolerancia a fallas porque pues usted no está moviendo toda la empresa en su casita, ¿sí? Pues bueno, usted se puede quedar sin internet y puede, digamos, conectarse a través de la conexión del celular mientras que consulta las redes sociales, ¿sí? Pero pues no está dependiendo necesariamente un negocio de esa falla que tiene usted en esa conexión. ¿Sí? Puede ser de pronto un poquito más tolerante en esa parte y pues usted no le va a invertir a tener dos conexiones en la casa y pagar dos recibos de conexión a dos ISP distintos, solo por prever eso. ¿Sí? Pero en una empresa pues sí puede ser necesario este tipo de, de elementos y tener en cuenta pues ese tipo de cosas. Por eso la tolerancia falla y esa QS pues es un término que acuña mucho en las redes y en las infraestructuras de redes. ¿Bien? Para que lo tengan presente en estas definiciones que aparecen acá. Bueno, y este término pues que no es tampoco muy conocido, este BYOD, básicamente es un término que están también relacionando pues en esa época del Internet de las cosas, eh, porque la idea es que usted pueda tener un dispositivo, ¿sí? X, su celular, por ejemplo, eh, y llegar a la empresa y pues poderse conectar, por ejemplo, a la red de la empresa y, por ejemplo, no sé, entablar una conversación con un cliente. Eh, Ese de utilizar un dispositivo, ¿sí? Eh, y poderlo utilizar pues en esos escenarios como las empresas, pues se volvió un poquito más común. Anteriormente eso era prácticamente imposible tener esa posibilidad de que los mismos empleados pues pudieran llevar dispositivos a la empresa y conectarlas desde bueno, digamos que tuvieran portátil y pues las personas de TI eran bastante renuentes a utilizar estos dispositivos que eran más personales que de la empresa. Entonces, pues ese portátil para unirlo allá dentro de la empresa, eh, como era personal, pues eso era un problema para poderlo conectar, ¿no? A la red de la empresa. Bueno, si había seguridad, si no había seguridad, eso cualquiera lo conectaba. Pero la idea pues es que eso no pasara, ¿no? Si el empleado pues es una herramienta de trabajo, pues terminaba siendo el portátil o el celular y eran personales, pues la idea es también que pudieran utilizar los recursos de la empresa. Y esos dispositivos que se adicionan, pues la idea es poder también utilizarlos en esos contextos como las redes empresariales. Por supuesto hay que tener medidas de seguridad para ese tipo de cosas, pero pues la idea es que pues ese empleado de la empresa eh, que no va a hacer ningún daño en seguridad ni va a ser una filtración de seguridad, pues pudiera utilizar estos dispositivos que él tiene propios también para conectarse a la red y poderlos trabajar con ellos inclusive. Entonces ese término es más de este tipo de conexiones eh,
que en algún momento me van a permitir pues unir cualquier dispositivo eh, dentro de la empresa, ¿sí? Así sea propio. Por eso es que aquí hay un término que dice traiga su dispositivo, ¿sí? Su propio dispositivo, y en algún momento pues se lo puede unir a esa red corporativa o a una universidad, por ejemplo. Si usted llega a la universidad y resulta que se necesita conectar su dispositivo y pues hay universidades pues que ya implementan ese tipo de conexiones, ¿no? Dentro de su infraestructura para que los estudiantes pues puedan conectar sus dispositivos y trabajar con ellos sin necesidad pues de estar por ejemplo pidiendo un equipo o utilizando un equipo propio pues de esa universidad y ya pues se darán cuenta que ese llevar su propio dispositivo y utilizarlo en ciertos contextos pues es algo bastante común. No en todos sitios está implementado, pero sí pues hay tendencia también a hacer ese tipo de cosas. Ya como tenemos ahora pues teletrabajo, pues se imaginarán que esto va a ser más común implementar equipos propios o dispositivos propios a redes como las de la empresa. Más de uno que tiene teletrabajo pues le tocó utilizar su propio equipo de la casa y conectarse directamente hacia la red empresarial. Bueno, directamente no, a través de una conexión especial. Pero se conectó ya dentro de la empresa y es parte de la empresa ese dispositivo eh, a la hora de conectarse a esa red empresarial, ¿sí? Aunque el dispositivo pues es propio, es un dispositivo de los empleados que están en este momento pues trabajando en teletrabajo, ¿sí? Eso ya es parte de ese término o esa tendencia que hay, ¿sí? Que es este nombre el que recibe. Bien, bueno, aquí hay otros términos. Ah, bueno, este término que está aquí. Esto sí es una teoría que, bueno, es un nombre que siempre que van a encontrar también, pero básicamente esta convergencia, a ver si tengo por aquí un espacio, eh, parte de algo que pasaba anteriormente. Eh, Vamos a ver si me sale el dibujito un poquito más pequeño. Bueno, digamos que por aquí está el teléfono. Y en nuestras casas pues teníamos algún teléfono, ¿sí? Conectado por allá. Entonces la empresa proveedora del servicio de telefonía pues tenía su propia infraestructura y eso hacía que nosotros podíamos conectarnos pues eh, a otro teléfono y hacer pues una llamada, eh, no sé, a un familiar, a una empresa, a otro lado. Y esto implicaba que tuviéramos una red, telefonía. Eh, Más adelante llegaron los equipos, los de cómputo. Usted empezó a comprar un computador eh, y resulta que necesitaba conectarse con otros computadores y bueno, tenía su propia red para internet. ¿Listos? Y resulta que también llegaba a su casa y le ofrecían televisión por cable. Entonces usted le colocaban allá el televisor, colocaban una propia red, llegaba una empresa con una red y le colocaba por allá su televisor. ¿Listo? O dos televisores. Entonces usted tenía otra red. Y eso pasaba anteriormente. Entonces nosotros estábamos llenos de redes por todo lado. Si usted tenía telefonía, estaba contratado con una empresa X. Si tenía internet, entonces podía ser otra distinta. Si tenía televisión, otra distinta, ¿sí? Y cada uno pues tenía infraestructuras distintas. Entonces este señor llegaba, por ejemplo, con un cable coaxial, este llegaba con un par trenzado sencillo, eh, sí, un cable bastante sencillo telefónico, y este llegaba con un par trenzado pues un poquito más complejo, ¿sí? Eh, y resulta que todas estas eran infraestructuras y adicionalmente eran tres empresas y adicionalmente pues eh, ellos tenían sus propios equipos, ¿sí? Dentro de cada una de esas empresas. Eh, Todo esto pues inició de esta forma, ¿sí? Digamos que la telefonía pues era más común tenerla separada, después llegó internet, después pudimos transmitir televisión, ¿sí? Y después
pues alguien dijo, bueno, tenemos una infraestructura, ¿sí? Creada, una empresa que es capaz de tener esa infraestructura, porque esa misma empresa no ofrece las tres cosas. No ofrece la telefonía, no ofrece internet y no ofrece también la televisión. ¿Sí? ¿Basado en qué? Basado en que la misma infraestructura pues me puede ofrecer múltiples servicios o yo puedo pasar a través de la misma infraestructura pues múltiples servicios. Eso hizo que las redes que anteriormente eran separadas se volvieran convergentes, ¿sí? Convergieran en una sola red que ofreciera pues múltiples servicios. ¿Sí? La idea es ofrecer múltiples servicios a través de una infraestructura, ¿sí? Sin necesidad de separar por cada servicio pues y crearle una infraestructura independiente. Entonces eso hizo que las redes se volvieran convergentes, que en algún momento esa infraestructura pues fuera única y lo que yo ofreciera dentro de esa infraestructura pues podrían ser muchas cosas. Podrían ser pues como les estoy mencionando aquí, telefonía por ejemplo, conexión a internet, que eso es datos, estoy moviendo datos ahí también, y una conferencia o televisión. Entonces, a través de la misma infraestructura, pues podríamos tener redes convergentes, ¿sí? Redes que están pues funcionando sobre la misma infraestructura. Y evitar pues todo esto, evitar que pues tuviéramos infraestructuras distintas, ¿sí? Empresas distintas, y que cada uno se dedicara, por ejemplo, a un solo servicio. Entonces ya ustedes se darán cuenta que prácticamente todas las empresas ya están ofreciendo pues múltiples servicios y no necesitan pues estar instalando variadas infraestructuras. Con la misma que ya tienen pues pueden ofrecer el mismo servicio. Y eso hace que las redes converjan, ¿sí? En una infraestructura común para múltiples servicios. Por eso es que casi siempre utilizan esa palabra de convergencia. ¿Listo? Para tratar de reunir, por ejemplo, múltiples servicios en una infraestructura única que soporte pues esos múltiples servicios. Por supuesto, la idea es tener una sola, digamos, una sola tecnología dentro de esa infraestructura eh, única que pueda ser compatible con otras múltiples tecnologías. ¿Sí? Como si, digamos, que estos servicios no solo fueran servicios, sino fueran tecnologías distintas y todas pues son compatibles con la tecnología que yo tengo dentro de mi empresa, ¿sí? O dentro del lugar eh, de trabajo, por ejemplo. Independientemente de lo que sea, pues le va a servir la misma infraestructura. ¿Bien? Entonces la idea es pasar a esta convergencia dentro de las redes. Aunque eso se dio hace muchos años, pues el término todavía se utiliza. La parte de convergencia o de una red convergente. Partiendo pues de ese hecho que antes teníamos las redes pues separadas para cada servicio y con infraestructuras pues independientes. ¿Listos? Para que también lo tengan presente. Los otros términos pues son un poquito más fáciles de, de, de encontrar. ¿Listos? Bueno. Por aquí hay unas acciones más del servidor. Vamos a hablar un poquito más de servidores en la siguiente clase. Y de este servicio también pues mencionarlo, que eh, no es que nos vayamos a extender mucho sobre este servicio, pero pues aquí lo separaron un poquito, eh, pues para contar un poquito cómo funciona a rasgos generales estos servicios de CCTV. ¿Listo? Que si los logran deducir pues ahí con la cámara ya se sabe a qué va a apuntar. ¿Listo? Pero eso lo tratamos pues más en la siguiente clase. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Señor. Bueno, listos. Em, no se les olvide que la guía ya está funcionando. em, con el cambio, solo era un cambio que estaba haciendo, solo las preguntas del foro, el resto de la guía es exactamente la misma, no he cambiado el resto, ¿sí? Simplemente cambiamos las preguntas aquí del foro, por lo que yo les había dicho que estaban repetidas. ¿Listo? Entonces estas preguntas que están aquí ya
las cambié y ya las tienen ahí en la plataforma si las quieren mirar. Bien. No se les olvide que hay un punto del taller que es de a 3 personas. Espero que ya se hayan organizado a 3 personas. En la siguiente clase me acuerdan cuáles son las 3 personas y yo las anoto de una vez aquí para ese punto y acordarme pues cuáles son los que están trabajando. ¿Listo? Para ese punto. ¿Alguien más que haga falta aquí en el listado? Héctor, no. José Ignacio, no. Ya los perdimos. ¿Listos? A mí se me olvidó. Venga, a ver si me acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. Ah, por ahí está Freddy Roballo. Bueno, se queda un momentico, don Freddy Roballo. ¿Listo? Bueno. Los demás, pues, nos vemos la siguiente clase el viernes y hablamos, pues, de esos otros servicios que nos están pendientes. Bueno, más del servidor y del servicio de CCTV. Pues, cómo funciona. ¿Listo? A rasgos Profe, generales. ¿Listos? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Quién iba a hablar? profe, yo, Isa, Ronald. Cuéntame eso. Cuéntame. Profe, usted, usted ayer me quedé validando sobre el video. Usted no envió el video, ¿cierto? ¿Usted todavía no envió el link del video anterior? O sea, de la clase de ayer no lo ha enviado, ¿no? Sí, yo no lo envié ya. No puede ser, venga a ver. No, el correo no me llegó. No, 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 Enviados. porque. Sí, mira, aquí está. Enlace a la Pero sesión cuando. martes 17 de agosto. Eh, Profe, yo puedo actualizar ese correo con usted ¿Cuál correo? es que lo que pasa es que se envió la información, pero a mí no me llegó. Yo estaba validando ayer y no me llegó. Por Este ejemplo, el no, enlace de la sesión de la clase, pues yo le dije a Eric que me hiciera el favor en el este no es grupo su de correo. WhatsApp y de ahí me conecté. ¿Cuál? El que está señalado en la pantalla. Ay, profe, pero es que usted está enviando es al correo de mi cena. Yo de mi cena no estoy entrando. Pues yo tengo entendido que usted lo envía al correo que aparece registrado en Sofía Plus, ¿no? Uy, yo les dije esta semana que ya empezaba a utilizar el de mi cena. Recuerde. No, profe. Sí, señor. La semana No, pasada yo les dije, a partir de la otra semana ya solo envío en el de mi cena. Acuérdense. no, pero, Sí, ay, no, señor. no, con razón. Pues Y yo ese les dije desde la correo, semana bueno, pasada. ay, Claro, porque si no después no lo utilizan. Ay, yo me los conozco. Después no lo bueno, utilizan. ya está,